En este video vamos a pasar a trabajar con un nuevo texto. Un texto que se llama Teoría y práctica de las relaciones industriales. Reflexiones sobre los cambios recientes de las relaciones laborales en la Argentina. Ese sería todo el título del texto escrito por una socióloga y doctora en estudios sociales que se llama Cecilia Senén González. Y vamos a analizar el título antes de comenzar con la introducción. Teoría y práctica de las relaciones industriales. Acá cabe señalar dos puntos. Por un lado, teoría y práctica hacen referencia a dos modos, dos perspectivas de abordar una investigación. Puede ser a través de la teoría, los conceptos, los esquemas, o bien a través de la práctica, la experiencia, el estudio de casos. Eso por un lado. Por el otro, quiero señalar el concepto que utiliza la autora de relaciones industriales. Y me hizo recordar un poco lo que estuvimos estudiando con Lenny Sato y Paulino Martínez sobre, digamos que en algún punto la primer psicología, la primer psicología que empezó a interesarse por el mundo del trabajo, se la denominó psicología industrial, ¿no? Que Lenny Sato la pone del lado de la psicología hegemónica. Bueno, fíjense cómo estas expresiones aún continúan funcionando, ¿no? Por ejemplo, para esta autora que utiliza el concepto de relaciones industriales. Después la otra parte del título que plantea una reflexión sobre, o reflexiones sobre los cambios recientes de las relaciones laborales en la Argentina, bueno, nos señala la autora con esto un estudio enfocado en nuestro país, ¿no? Bueno, en este video vamos a trabajar la introducción. La introducción comienza planteando de lo que se va a tratar el texto es de una investigación que realizó la autora sobre las transformaciones laborales en la década de los 90 en nuestro país, ¿no? Los cambios estructurales producidos a principios de 1990. Y va a plantear que este trabajo se podría dividir en dos partes. Por un lado, la primera parte, que es la que vamos a empezar a trabajar, pretende ser una contribución a la sistematización de la reflexión teórica. Bueno, un poco lo que planteó en el título, ¿no? Esta primera parte, entonces, está abocada, ¿sí?, a la investigación, pero desde el prisma, desde una perspectiva teórica, conceptual, ¿sí? Lo que pretendemos con esta primera parte es que la autora nos pueda brindar herramientas conceptuales para poder pensar las relaciones laborales. Bueno, esta primera parte, que pretende, en algún modo, dice la autora, hacer una contribución a una reflexión teórica, se organiza a partir de tres grandes debates, que ahora los vamos a desarrollar, ¿sí? Tres grandes debates en el campo disciplinario de las relaciones laborales. Podemos pensar que las relaciones laborales constituyen un campo de estudio, ¿sí?, donde confluyen distintas disciplinas. Estos tres grandes debates surgen del siguiente problema. El problema que plantea la autora es como estamos aprendiendo, el problema la autora lo plantea a partir de un interrogante, que es si existe convergencia o divergencia en las relaciones laborales en el contexto de privatización de las empresas de telecomunicación, gas y agua en Argentina. ¿Y qué factores explican? ¿Qué factores lo explican? O sea, la autora se está preguntando por si hay una convergencia o divergencia, o sea, si hay algo que se repite, convergencia, o algo que diverge, diferencia, en las relaciones laborales a partir de la gran privatización que se produce allá por los años 90, durante la década del 90, ¿no? Fundamentalmente en las empresas de telecomunicación y las empresas de gas y agua en nuestro país. ¿Y qué factores van a explicar dicho proceso? O sea que este problema que parte del interrogante es lo que
es lo que de algún modo, como efecto, produce estos tres grandes debates que los vamos a desarrollar ahora. Lo interesante de estos tres grandes debates, de lo cual pretendemos reflexionar teóricamente, es que justamente como venimos señalando del interrogante, la autora, para poder explicar estos tres grandes debates, de qué se tratan estos tres grandes debates, ella lo va a organizar a partir de tres grandes preguntas, o tres preguntas que implican estos tres grandes debates. El primer debate, que está referido a, que podríamos poner como título el proceso de globalización y lo nacional. El primer debate se pregunta por en qué medida las presiones globales condicionan o determinan las convergencias y o las divergencias de los sistemas nacionales de las relaciones laborales. Una pregunta larga que merece ser analizada. La autora se pregunta, ¿en qué medida las presiones globales, y nos dice la autora, entendemos por presiones globales la competencia, la desregulación del capital, la privatización de las empresas, ¿en qué medida, digamos, estas presiones globales, ¿sí?, condicionan o determinan? Acá es interesante pensar a fines metodológicos, cómo la autora se pregunta por la determinación. Si ustedes recuerdan, Klimovsky nos había planteado en sus textos que una de las maneras de producir conocimiento científico era hacer de la determinación un método. No sé si lo recuerdan. Bueno, en algún punto la autora está haciendo esto. Con esta pregunta lo que se está preguntando es por en qué medida estas presiones globales de competencia, de regulación del capital, privatización de las empresas, determinan las divergencias y las convergencias de los sistemas nacionales de las relaciones laborales. Imagínense en todo el país las relaciones laborales que están ocurriendo, que ocurrieron y que están ocurriendo. Bueno, esas relaciones laborales que se producen, ¿en qué convergen y en qué divergen? Bien. Otro punto interesante es para pensar con el texto de Lenny Sato, que cuando tratamos de pensar la problemática de lo global y lo local de nuestro país, estamos pensando desde un punto de vista geopolítico. Esto para ir articulando con los textos anteriores. Entonces, ¿en qué medida las presiones globales del capitalismo global integrado, como diría un psicoanalista heterodoxo, Félix Guattari, en qué medida estas presiones globales influyen en lo local de las relaciones laborales? El segundo debate podríamos titularlo instituciones y relaciones laborales. Y la pregunta que plantea la autora para poder pensar estos debates es: ¿cuál es el peso que ejercen los marcos institucionales y las opciones estratégicas adoptadas por los actores sobre la transformación de los sistemas de las relaciones laborales? Vamos de vuelta, vamos a analizar esta pregunta. ¿Cuál es el peso que ejercen las instituciones? Podemos pensar las instituciones que pertenecen al gobierno, por ejemplo. ¿Qué peso tienen estas instituciones? ¿Sí? Y las opciones estratégicas de los actores institucionales, ¿no?, de los actores que trabajan en esas instituciones, sobre las transformaciones de los sistemas de las relaciones laborales en nuestro país. O sea, ¿cuál es el peso que tiene la institución a la hora de pensar las relaciones laborales? Y el tercer interrogante, el tercer debate que se organiza en torno al tercer interrogante, que se podría titular Empresa y Estrategia, la autora va a plantear que este debate se organiza a partir de la siguiente pregunta: ¿son las estrategias de los actores y o las estructuras las que condicionan o determinan las relaciones laborales a nivel de las empresas? Digamos, se está preguntando por en qué medida las estrategias de los actores conforman
determinan o condicionan la dinámica de una empresa. Bien, bueno, hemos terminado con la introducción del texto. Nos vemos el próximo video.